de la sinapsis adrenérgica, con lo que hago que más descarga simpática se genere. Bueno, esa es la génesis de la taquicardia refleja en cuestión. Algo que se ve mucho con los alfa bloqueantes y que también habíamos revisado en las diapositivas de la clase anterior. Efectos adversos muy parecidos: hipotensión ortostática, taquicardia refleja, la cabeza. Acá puede haber arritmias, puede haber isquemia miocárdica por este asunto de la descarga simpática. ¿Y por qué aquí sí puede haber esto y con la fenoxibenzamina no? Es porque recuerden que este es bloqueante competitivo. Entonces la descarga simpática, mientras más importante sea, terminará revirtiendo el bloqueo de la fentolamina. ¿Ya? Una de las otras de las indicaciones que tiene, aparte del uso de feocromocitoma, esta, no la otra, es que se puede utilizar para revertir ciertos efectos de los vasoconstrictores que tengan los anestésicos locales, cuando yo haya colocado demasiado. Recuerden que les había dado este ejemplo de que los anestésicos locales a veces venían combinados con epinefrina para tratar de generar una vasoconstricción local. Cuando esa sea muy importante en un paciente y por ahí esté generando isquemia distal, bueno, hay que revertirlo, puedo usar fentolamina en alguna situación de ese tipo de cuestiones. Los alfa bloqueantes selectivos, ahí tienen algunos, la prazosina, terazosina, doxa, alfusocina, que tienen diferentes biodisponibilidades, obviamente más allá de que el mecanismo de acción de todo esto va a ser el mismo, biodisponibilidades variables que ustedes están viendo ahí, mucho más alta para la alfusocina y la terazosina, la menos de estas es la prazo. Tienen también extenso metabolismo hepático, más algunas que otras. Obviamente la Tera y la Alfu no tienen tanto metabolismo hepático, si tienen una biodisponibilidad muy buena, pero en cambio estas de acá un poco más, por eso es que pierden. Vidas medias que también son variables, ahí tienen en horas cada una de ellas, la que más dura es la doxazosina, la que menos dura es la prazosina, y la excreción es voluble, variable entre orina y heces de cada una de ellas. En general, estos son antagonistas competitivos, pero altamente selectivos del receptor alfa 1. Recuerden esa diapositiva con los signos de mayor que habíamos visto. Eso quiere decir que algún efecto alfa 2 tienen, pero mínimo, mínimo. Esa es la diferencia entre este grupo y, por ejemplo, la fentolamina o la fenoxibenzamina que habíamos visto, es porque esas es dual. Acá la afinidad de estas por el receptor alfa 1 es groseramente mayor que por el alfa 2, pero algún mínimo efecto alfa 2 podrán ser. Importante que se sepa que son antagonistas competitivos, o sea que este tipo de bloqueo también puede ser revertido. Obviamente van a disminuir la presión arterial por disminución de la resistencia vascular periférica, por el bloqueo alfa 1. Tienen relativa taquicardia refleja, relativa, y es porque estas tienen menos taquicardia refleja. ¿Por qué? Porque tienen menos bloqueo alfa 2. Relajan el músculo prostático por bloqueo alfa 1, entonces eso tiene que ver con sus indicaciones. Para hipertensión arterial, como alfa bloqueante, la prazosina, terazosina, doxa. Para la retención urinaria en caso de hipertrofia prostática benigna, por este efecto de relajar el músculo prostático, todas aquellas, la prazo, tera, doxa y la alfusocina. Efectos tóxicos que tienen la hipotensión ortostática, tienen fenómeno de primera dosis, o sea que yo puedo ver la hipertensión ortostática desde la primera dosis que yo le doy. Así que es importante que le conversen al paciente que cuando va a utilizar estas medicaciones por posología, siempre es mejor administrarlas en la noche. Y siempre decirle, sobre todo porque no es raro que sean pacientes, no es que es exclusivo de pacientes de tercera edad, pero no es raro que por hipertrofia prostática o por otras razones el paciente tenga que utilizar esto siendo paciente mayor. Decirle que no se levante bruscamente, que no haga cambios de posición bruscamente, que cuando se levante en la mañana primero se siente al pie de la cama un minuto, un par de minutos y que luego se ponga de pie, porque si hace ese cambio bruscamente de posiciones va a profundizar esta hipotensión ortostática y si peor, hablamos de personas de tercera edad, de 70, 80 años, de 65 para arriba, mientras mayores sean, puede haber alguna caída y va a terminar en una situación peor. La alfusocina está relacionada o se ha relacionado a prolongación del intervalo QT, importante que se sepa para aquello. Otros alfa bloqueantes que tenemos, la tamsulosina y la silodosina. Biodisponibilidades diferentes, muy alta para la tamsulosina, por eso que esta se usa más. La silodosina tiene una biodisponibilidad mucho menor, metabolismo hepático que tiene que ver o mediado a través de primera fase por las familias del citocromo 6P450, las vidas medias están mostradas allí, excreción urinarias y por heces
para cada uno de ellos. Y estos los mencionamos un poco diferentes porque ya habíamos hablado de que los receptores alfa 1 y alfa 2, digamos que tienen subtipos de receptores, lo habíamos mencionado. Entonces, la tamsulosina es un antagonista selectivo. Específicamente, alfa 1A y alfa 1D. ¿Cuál es el objetivo de que esta sea más selectiva que las que habíamos revisado anteriormente? Porque las otras eran selectivos del receptor 1A. Perdón, del 1, pero no especificábamos cuál. Consiguiendo esto, lo que se ha hecho es modificar un poco estas drogas para que sean un poco más exclusivas de la situación prostática y por eso obviamente tienen su indicación en la retención de vías urinarias. Eso no significa que la selectividad sea exclusiva de esto, porque si ustedes dan tamsulosina en un paciente, ustedes van a notar que uno de los efectos que la tamsulosina tiene es que la presión arterial de ese paciente baja. Pero la tamsulosina no es tan efectiva en eso, o sea, nunca se la indica como hipotensor, a diferencia de los otros, que son menos selectivos de los receptores, de los subtipos de receptores alfa 1. Pero más allá, entonces, la hipotensión acá que se genera por acción de alguno de los otros receptores a nivel de los vasos sanguíneos, tiene que ver más allá como un efecto adverso, por así más o menos se entiende. Por eso es que estos tienen menos hipotensión ortostática, pero la tienen. Tienen mucho menos en relación a la parazosina, a la terazosina y a esos. Acá realmente más esta finura que tienen de los subbloqueo alfa 1 básicamente es por la acción o para tratar de que sean menos problemáticas en pacientes con hipertrofia prostática y que tengan menos efectos de hipotensión ortostática. Igual se intenta de dar posología nocturna y cuando se tiene que dar 2 veces al día por alguna de las situaciones, explicarle al paciente que bueno, pues no haga cambios posturales bruscos. El otro problema que tienen estos de aquí es esto, que me había olvidado de mencionar, que es el síndrome de iris flácido. Síndrome de iris flácido que se suele relacionar a los bloqueantes alfa en general. Hay algunos que están un poco más relacionados que los otros. De hecho, uno de esos es la tamsulosina. Que esto básicamente ocurre en una situación intraoperatoria, donde ustedes tienen que hacer la incisión y todo lo demás por la cirugía de las cataratas y demás. Entonces, en este escenario, ustedes tienen un debilitamiento del músculo radial del iris, que es el que se encarga de hacer la vasodilatación y demás. Entonces, para hacer cirugías de incidir a la cámara anterior, ustedes tienen que hacer un corte en la córnea para poder meter y hacer el cambio de lentes en las cirugías de cataratas y todo ese tipo de cuestiones. Pero cuando yo he dado bloqueantes alfa durante algún tiempo, he mantenido bloqueados los receptores alfa a nivel. Lo que pasa cuando tienen un músculo que no se utiliza amarrar el brazo derecho, no sé, al pecho y no lo van a usar por 6 meses. Una vez que se sueltan el brazo derecho amarrado, ustedes se van a comparar los brazos y van a ver que sus músculos del lado derecho están hipotróficos porque no han usado el brazo en 6 meses. Entonces, este músculo que no ha estado tanto tiempo o que ha estado subutilizado producto del bloqueo alfa, está flácido y en el momento que ustedes tienen este corte por aquí, fácilmente se hernia. Entonces, esto es una complicación posquirúrgica de la cirugía por cataratas de pacientes que se someten a la cirugía de cataratas habiendo tomado previamente bloqueadores alfa. Mientras más tiempo lo hayan bloqueado, peor todavía es. Entonces, ahí siempre hay una cuestión que cuando los cirujanos o los oftalmólogos, mejor dicho, vayan a hacer este tipo de cirugía, dentro de la historia clínica que le hacen a los pacientes, siempre preguntan si ha venido tomando alguna medicación, por ejemplo, bloqueantes alfa, entonces tienen que mandarlo al cardiólogo, al urólogo, a quien le haya indicado esa medicación, para que le haga un cambio de medicina o vean si la puede suspender un tiempo antes de la cirugía para tratar de evitar esta complicación. Repito, íntimamente relacionada a bloqueantes alfa.
Entonces, ahí tenemos un resumen de los bloqueadores de los receptores alfa. Tenemos la fenoxibensamina y la fentolamina, que son los no selectivos, alfa 1, alfa 2, la fenoxibensamina, perdón, irreversible, y la fentolamina reversible, básicamente utilizados como medicamentos para disminuir la presión arterial en el escenario de estimulación simpática. Por eso ambos tienen indicaciones en el feocromocitoma, por ejemplo, tal vez un poco más la fenoxibensamina o la fentolamina. Aquí no es que uno es mejor que el otro, depende del escenario. Ese es el punto. Imaginémonos que sea un feocromocitoma en un paciente que por A, B y Z yo no vaya a poder operar inmediatamente. Mejor es dar fenoxibensamina porque yo sé que ese paciente va a estar medicado algún tiempo. No, es un paciente que ya lo tengo programado para la cirugía y listo, lo vamos a operar en 2 semanas. Ok, entonces dale fentolamina porque no importa que vaya haciendo resistencia, en 2 semanas casi eso no se ve y ya voy a entrar a la cirugía, más rápidamente revierto el fármaco después de la cirugía y demás, como para que tengan indicaciones. Prazosina, doxatera, bloqueantes alfa 1, selectivos, más alfa 1 que alfa 2. Indicaciones en hipertensión arterial y en hipertrofia prostática benigna, hipotensión ortostática, todos estos efectos de taquicardia refleja. Subselectivo o altamente selectivo, ¿ya? Sobre todo del receptor 1A, por eso la idea de esto es que tenga indicación en hipertrofia prostática benigna con menos efectos adversos sobre la presión arterial en pacientes, por ejemplo, mayores y demás. Repito, esta también. Entonces, eso es lo que se ha conseguido con ese bloqueo, por eso es que si ustedes ven efectos adversos, también tiene hipotensión ortostática, pero mucho menos que estos. Mucho menos en intensidad, mucho menos en frecuencia. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta con esos bloqueantes subselectivos. Tenemos otros antagonistas de los receptores alfa, como el urapidil, que tiene otro tipo de combinaciones, que es receptor alfa 1 y que es agonista y débil del receptor alfa 2, que también tiene indicación en hipertensión arterial, en hipertrofia prostática benigna. Y digamos que la cuestión es que tiene, que como es un agonista débil alfa 2, tiene menos taquicardia refleja. Básicamente ese es el escenario de tratar de modificar los fármacos y demás. Tiene otros efectos porque también es agonista de los receptores de serotonina y también es un antagonista débil del receptor beta 1. Entonces, entre la combinación de estos efectos, repito, la idea es que tiene indicaciones parecidas a los otros receptores alfa, pero al taquicardia refleja. Es para tratar de paliar eso. La yoimbina, que es un antagonista de los receptores alfa 2, tiene muy escasa aplicación médica y básicamente la idea es catapultar, o sea, un bloqueo del autorreceptor alfa 2 presináptico para favorecer la respuesta simpática y incrementarla. Entonces, eso eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones en las que haya disfunción eréctil, estados hipotensivos. Ahí tenía aplicación, repito, ya casi no se utiliza. Y no se utiliza precisamente porque el bloqueo alfa 2, sí, o sea, es efectivo elevando la presión arterial cuando lo necesite y demás, pero causa mucha ansiedad. Puede haber cardiopatía isquémica y demás, y ese tipo de cuestiones siempre hay que tenerlas en cuenta. Tenemos el abetalol, que lo vamos a ver como son beta bloqueantes que tienen capacidad de bloqueo alfa también. Entonces, esa es una de las razones por las cuales estos dos que son beta bloqueantes, lo vamos a ver en un momento, en diapositivas más, tienen un mayor efecto disminuyendo la presión arterial en relación a otros beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque también bloquean el receptor alfa 1. O sea, tienen mayor capacidad de bloqueo beta, sí, pero por su mediocre o mediana capacidad de bloqueo alfa 1, tumban más la presión arterial que otros beta bloqueantes. ¿Se entiende? Porque los otros beta bloqueantes solo disminuyen frecuencia cardíaca. En cambio, estos disminuyen frecuencia cardíaca y adicionalmente un poquito de disminución sobre la resistencia vascular periférica tienen.
¿ya? Por eso tienen aplicación en hipertensión y es la razón por la cual el abetalol que viene en presentación intravenosa es indicación 1A para la crisis hipertensiva, a pesar de que es un beta bloqueante. Vienen en presentaciones orales, parenterales, y bueno, ya conversaremos o retomaremos la conversación con ese par de drogas cuando hablemos de beta bloqueantes. Tenemos otras drogas que digamos que anexamente tienen efectos de bloqueo alfa-2, como las fenotiacinas, y ahí está la clorpromacina, la tioridacina, de los receptores dopaminérgicos tipo 2, y que también tienen algún efecto sobre los receptores de serotonina. Pero el punto aquí, y si bien es cierto que tienen indicaciones como medicina psiquiátrica en el tratamiento de esquizofrenia, y etcétera, 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 el punto es que entre toda la lista de efectos que tienen antes de los receptores dopaminérgicos, aquí a la cabeza tienen que tienen capacidad de bloqueo de los receptores alfa. Entonces, por esta capacidad de bloqueo alfa las menciono aquí. Obviamente no tienen indicaciones como terapéutica de presión arterial, estados hipertensivos y esas cosas. Pero sí, cuando ustedes en algún punto, por situaciones psiquiátricas que están mencionadas aquí, como, no sé, esquizofrenia, trastornos bipolares, ese tipo de cuestiones, en algún punto un paciente tenga que recibir, por ejemplo, clorpromacina, ese paciente va a tener en sus efectos adversos, como ustedes ven aquí, empiezan a leer, y van a tener algunas situaciones que tienen que ver con el bloqueo alfa-2, como por ejemplo parcial disminución de la presión arterial. Entonces, cuando estos pacientes presenten como efecto colateral una disminución de la presión arterial, bueno, y será por esta situación del bloqueo alfa. Las butirofenonas, donde está el haloperidol, otra de las medicinas que funciona como antipsicóticos y demás, etcétera, etcétera, también es un bloqueante primordialmente, ¿no? Un bloqueante de los receptores dopaminérgicos tipo 2 y algún efecto tiene sobre los receptores de serotonina también. Pero, por ejemplo, la idea de todos estos es que también tienen alguna situación que cuando ustedes den haloperidol en mucha dosis en un paciente puede haber una disminución pequeña de su presión arterial y esa disminución o la explicación fisiológica de esa disminución estará en función del bloqueo alfa adicional que estas drogas presentan. Finalmente, en la parte alfa, creo que me queda por mencionar, es lo que son vasos selectivos. Ahí tienen los alcaloides del ergot, tienen la ergotamina o la dihidroergotamina, drogas que son utilizadas en la migraña o en la cefalea en racimos. Estos son agonistas parciales de serotonina y son agonistas parciales de los receptores adrenérgicos. Y alguien dirá, generan agonismo. Estos no son, entre comillas, antagonistas. ¿Por qué se ven aquí? Porque el punto del asunto es que si son agonistas parciales, van a tener una acción, pero no va a ser, porque son parciales, una acción tan importante como el que pudiesen generar la epinefrina y la norepinefrina. Entonces creo que se entiende que la idea es que si ustedes tienen una droga que cuando la epinefrina hace su efecto a nivel de los receptores alfa-1 de los vasos sanguíneos, ustedes van a tener aumento de la contractilidad del vaso. Eso es lo que ocurre. Pero si yo doy un antagonista parcial, como en este caso la ergotamina, que va a actuar como agonista del receptor alfa-1, los va a estimular, pero menos que la epinefrina. Digamos que un poquito menos. Entonces la epinefrina circulante no va a poder hacer el efecto alfa-1 porque el ergot va a competir contra ellos. Esa es la razón por la cual se utilizan, por ejemplo, en migraña, porque en migraña yo no puedo dar una droga que sea técnicamente bloqueante, no puedo
cortar a rajatabla la circulación cerebral. Entonces, bajo la fisiopatología de la migraña, yo estoy dando una droga que puede mantener el tono vascular, pero no de una forma tan intensa como la genera la epinefrina, por ejemplo. Esa es la razón por la cual estas drogas tienen uso en pacientes con migraña. Básicamente lo que hacen es evitar que el agonista natural, en este caso la epinefrina o la norepinefrina, puedan hacer efecto sobre el receptor alfa-1 de manera completa, porque tienen un agonista, parcial que está compitiendo contra ellos. Vienen en presentaciones parenterales, en presentación oral, ahí están las vidas medias, y obviamente el efecto adverso de esto es que puede haber vasoespasmo, puede haber angina y gangrena, porque a pesar de que sean agonistas, parciales, que tengan menos efectos que la epinefrina, cuando se sobrepasan en dosis pueden dar obviamente situaciones no tan severas como, pero parecidas a los efectos tóxicos de la norepinefrina, epinefrina y demás. Beta bloqueantes, y los beta bloqueantes también. Vamos a tener beta bloqueantes que tienen algunas subdivisiones que tienen que ver con aquellas que no sean selectivas. Entonces, las drogas no selectivas a la cabeza, el propranolol. La propranolol es el beta bloqueante clásico que tiene efecto de bloqueo sobre el receptor beta 1, sobre el receptor beta 2. Pero diferentes beta bloqueantes tienen diferentes características, como ustedes ya van a ver, que es con actividad simpático-mimética intrínseca, el pindolol. Aquellos que no tienen actividad simpático-mimética intrínseca, ya vamos a ver de qué se trata esta situación. Los que no tienen o los que tienen bloqueo alfa, porque eso es exclusivo del abetalol y el carvedilol, lo mencioné hace unas diapositivas, ¿ya? Y aquellos que sean cardioselectivos, como por ejemplo los que son prioritarios del beta 1, llámese metoprolol, atenolol, acebutolol y todos los que ven ahí. Los no selectivos están acá subdivididos de acuerdo a. Esa es una manera de clasificarlos. La otra tiene que ver con generaciones. En mi época, ya esto no se usa más, yo cuando estudiaba fármaco, me acuerdo, esto se veía como más aparte y nosotros teníamos que aprendernoslos así. Primera generación, segunda, tercera, y las características iban de acuerdo a las generaciones. Bueno, esto ya poco se usa, es una cuestión más anecdótica que pongo. Ahora la idea es aprendérselos de esta forma, no selectivos, selectivos del beta 1 y bueno, pues los no selectivos que tienen efecto, capacidad de bloqueo alfa, y aquellos con y sin actividad simpático-mimética intrínseca. Cuando hablamos y vemos la selectividad de los bloqueantes beta, hablamos de drogas que pueden ser antagonistas mixtos, que es lo que se llama, que ahí es el famoso labetalol y el carvedilol, en función de que ya habíamos, o lo que lo habíamos mencionado, que son drogas que tienen efecto de bloqueo beta, tanto beta 1 como beta 2, pero que tienen actividad alfa 1, alfa 2, alfa 1, alfa 2, ¿ya? Entonces eso ya habíamos visto que son drogas que tienen capacidad de bloqueo beta, pero que tienen alguna capacidad de bloqueo alfa menor. Ya vamos a ver las indicaciones en la betalol, que por ejemplo en las crisis hipertensivas y ese tipo de situaciones. Los antagonistas de los receptores beta, que son no selectivos, como el propranolol, el cardiolol, nadolol, pindolol, etcétera, van a ser iguales, o sea, pueden bloquear el beta 1 y el beta 2. Y de ahí tenemos a los selectivos, prioritariamente beta 1, como el metoprolol, el acetabutalol, el nebivolol, uno de los que tienen mayor capacidad de bloqueo beta 1 sobre beta 2. O sea, el beta 2 casi es inteligible, pero el beta 1 es prioritario. Y tenemos fármacos como la butoxamina, que tiene, en cambio, al revés, es más selectiva del beta 2 que del beta 1. Cuando vemos este cuadro de aquí, está también ahí en el capítulo 10, ahí tenemos listados algunos de los beta bloqueantes. Si son selectivos o no, por ejemplo, el carvedilol no es selectivo, el propanolol no es selectivo, el acebutolol, atenolol y demás selectivos beta 1. Menciona si tiene actividad simpático-mimética intrínseca o no la tiene. Entonces, fármacos que no la tienen, no sé, ahí tienen algunos mencionados. ¿Y qué pasa con los fármacos que sí la tienen? Porque estas son características puntuales de los beta bloqueantes.
Los betabloqueantes que tienen actividad simpático-mimética intrínseca, en su nombre les están diciendo que realmente no son antagonistas beta, son agonistas parciales beta. Y es algo parecido a los fármacos como en el ergot que les acabo de decir, en el caso del bloqueo alfa. Por ejemplo, los que no tienen simpático-mimética intrínseca, un ejemplo, el propranolol. El propranolol por default va a ser un antagonista del receptor. Se une al receptor y no lo estimula. Está evitando que la norepinefrina actúe sobre el receptor, entonces listo, el receptor está bloqueado. Antagonizado, entre paréntesis, / bloqueado. El carteolol, que sí tiene actividad simpático-mimética intrínseca, es un agonista parcial de los receptores beta, no selectivo. Eso quiere decir que va a estimular el receptor beta, pero va a estimular el receptor beta de una manera tan baja que está bloqueando el receptor porque está evitando que la epinefrina haga su efecto o la norepinefrina hagan su efecto completo. Por eso se los considera bloqueantes, más no antagonistas. No es tan literal como lo voy a decir, pero vamos a tratar de ver si con un ejemplo esto se entiende mejor. Imaginémonos que yo tengo un paciente que viene diagnosticado de taquicardia, la que ustedes quieran. No me voy a poner en esas finuras. El tipo tiene 115, 120 de frecuencia basal y va consultando por palpitaciones. Le han hecho todos sus estudios, listo, terminó donde el cardiólogo y listo, no hay problema. Vamos a iniciar un beta bloqueante en este paciente. Ok, yo le voy a dar un beta bloqueante sin actividad simpático-mimética intrínseca, no sé, y escojo darle propranolol, por decir un ejemplo. Lo evalúen un mes, el tipo tiene 82 de frecuencia cardíaca, ha bajado. Lo vuelvo a ver en 3 meses y el tipo tiene 60 de frecuencia cardíaca, 61, y ahí está clavado. Bloqueante alfa. Yo ya sé que ese receptor está bloqueado. Hay la situación de la expresión de los receptores de reserva, tengo que esperar todo ese tiempo hasta que yo haya visto el real efecto de bloqueo y listo, ya está bloqueado. Voy a hacer el mismo ejemplo, pero en vez de darle un bloqueador alfa o un antagonista, perdón, beta, voy a darle un agonista parcial de los receptores beta, es decir, uno que tenga actividad simpático-mimética intrínseca. No sé, no existe, pero repito, es una cuestión para que se entienda el ejemplo. Le voy a dar acetaminofén. Lo veo en un mes, el tipo tiene 90 de frecuencia cardíaca. Lo veo en 3 meses, el tipo tiene 74. ¿Por qué este bloquea menos la frecuencia cardíaca? Fácil, porque es agonista parcial. Que la es lo que teóricamente tendrían como una droga. Y en realidad estas drogas no es que se inventaron para ser agonistas parciales. Todas fueron inventadas con la intención de que sean bloqueantes. Pero ya en la evolución del tiempo se fue detectando que sí tenían alguna mínima capacidad de efecto. Y realmente aquí la cuestión es, para que un antagonista sea antagonista, el efecto sobre ese receptor tiene que ser 0. Si yo tengo 2% de efecto sobre ese receptor, listo, que sea mínimo, aunque sea no farmacológicamente ni clínicamente representativo, ya está, eso es un agonista parcial. Por definición es así. Por el contrario, tengo drogas que terminan siendo agonistas inversos de los receptores, como el caso del betaxolol o del metoprolol. Esos, por el contrario, van a mandar abajo la frecuencia cardíaca tratando de disminuirla más. Y otra característica de los beta bloqueantes es esta de la situación de que funcionen, entre comillas, como anestésicos locales. Drogas como el propranolol son útiles, sobre todo a nivel distal, ese tipo de situaciones, porque tienen aplicaciones no como anestésicos realmente propiamente, sino para situaciones como el temblor esencial y ese tipo de situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, en los pacientes con hipertiroidismo y ese tipo de cuestiones, se les da esto. Y eso tiene que ver mucho con la alta capacidad para penetración del sistema nervioso central que tienen estas drogas. Entonces, por eso se utilizan en parte como esta situación de la cuestión de anestésicos
locales. Tienen ese efecto. Entonces van a ver que algunos de estos fármacos, a la cabeza del propanolol, que es el que tiene muchos de estos efectos, tienen indicaciones, por ejemplo, en el temblor esencial y en otro tipo de cuestiones que otros de los betabloqueantes no tienen. Ahí tienen vidas medias de acuerdo a su eliminación, tienen la biodisponibilidad de cada uno de los fármacos como para que más o menos puedan verla. Cuando nosotros hablamos de la farmacodinamia, o en general lo que intentamos hablar es de los efectos producto del bloqueo beta. Entonces, principalmente, bueno, tienen una serie de efectos que tienen que analizar, principalmente, o comenzamos con la parte cardiovascular, y es que obviamente van a disminuir la presión arterial a costa no disminuye, no es el término, enlentecen la conducción auriculoventricular, so pena de la prolongación del intervalo PR. Eso ayuda a la disminución de la frecuencia cardíaca, porque si yo enlentezco la velocidad de conducción, el efecto global es que el corazón se va a contraer menos veces en un minuto. A nivel de los vasos sanguíneos va a depender de las situaciones. En el uso agudo, básicamente van a tener un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? El mismo efecto alfa inverso. Si acá yo estoy bloqueando los receptores beta 2 de los vasos sanguíneos, la epinefrina circulante solo va a poder hacer un efecto alfa. Entonces, el primer efecto del bloqueo beta va a ser aumentar la resistencia vascular periférica. Pero cuando ya los uso crónicamente, producto de todos los efectos que ven aquí arriba, disminución de inotropismo, cronotropismo, velocidad de conducción, etcétera, etcétera, entonces la presión arterial realmente va a disminuir, y la disminución de la resistencia vascular periférica por disminución del gasto cardíaco hará que la resistencia vascular periférica también disminuya. En la parte metabólica, en cambio, que habíamos visto que los agonistas tienen efecto a nivel de los receptores beta 3, beta 2, tienen inhibición, o sea, disminuyen la glucogenólisis por bloqueo beta 2, disminuyen la secreción de glucagón por bloqueo beta 2. Esto hace que el paciente tenga una prevención o les dificulta la recuperación de la hipoglicemia. Una de las situaciones por las cuales los beta bloqueantes se deberían dar con cuidado en pacientes diabéticos que utilicen insulina, porque en el caso de que ese paciente se pase por alguna situación
de su dosis de insulinoterapia, esa hipoglicemia que generan va a ser un poco más refractaria de tratar que en el caso de que no estuviera recibiendo los beta bloqueantes, precisamente por la inhibición de la secreción de glucagón. Ante la hipoglicemia, nosotros respondemos incrementando la secreción de glucagón. El paciente que está recibiendo beta bloqueantes tiene impedido ese efecto reflejo. El glucagón se antagoniza los efectos de la insulina, por así decirlo, entonces ese paciente va a tener una hipoglicemia un poco más refractaria. También tienen inhibición de la lipólisis por bloqueo beta 2. Y su uso crónico ya tiene esta situación de que aumenta las concentraciones de las lipoproteínas de muy baja densidad, llámese los VLDL, y disminuye el LDL colesterol. Otra de las situaciones, repito, que metabólicamente igual está a favor del uso de beta bloqueantes en situaciones cardiovasculares y demás. A nivel del músculo esquelético disminuye la capacidad aeróbica por situaciones obvias repercutibles sobre la presión arterial y frecuencia cardíaca. Entonces, obviamente, tienen todos esos efectos. Y a nivel del ojo, ayudan a disminuir la presión intraocular en pacientes con glaucoma, porque disminuyen la producción del humor acuoso. En el principio del capítulo 6 habíamos visto toda esa fisiopatología en este escenario. Denme un segundo, jóvenes, ya continuamos clase, denme un segundo. Veamos. Confírmenme ahí, jóvenes, ¿pueden ver diapo? Sí, se ve, doctor. Listo, gracias. Bueno, continuamos entonces. Habiendo dicho todo, habiendo hecho toda esa introducción, ahora vamos a hablar de fármacos. Comencemos con los betabloqueantes no selectivos. Y en la cabeza la droga modelo de estas drogas es el propranolol. Biodisponibilidad variable, 30%, y es dosis dependiente porque la dosis del propranolol es muy variable. Yo no hago tanto hincapié en dosis porque soy fármaco, eso ya lo verán en terapéutica. Tiene alta liposolubilidad, por ende su absorción es muy buena, y también tiene buena penetración al sistema nervioso central. La vida media más o menos de 3,5 a 6 horas, gran excreción urinaria, la mayoría del fármaco, más allá del 90%, se excreta por orina. ¿Cuál es el mecanismo de acción del propranolol? Y es antagonista competitivo, no selectivo en los receptores beta 1 y beta 2. Lo cual quiere decir que al ser antagonista competitivo, este tipo de bloqueo puede ser reversible. Y otra de las situaciones es que tiene capacidad de bloqueo en los receptores serotoninérgicos a nivel del sistema nervioso central, lo cual sí va a generar algún efecto, recordando que penetra bien al sistema nervioso central, por eso que se han documentado estos efectos. Entonces, ¿para qué o qué es lo que hace el propranolol entre las múltiples cosas que podemos evidenciar? Disminuye presión arterial, disminuye frecuencia cardíaca, disminuye la liberación de renina por el riñón, inhibe la glucogenólisis, inhibe lipólisis, inhibe la secreción del glucagón, todos esos efectos por bloqueo beta 2. Ya genera, no es que genera en realidad, es la broncoconstricción por bloqueo beta 2, tiene acción anestésica local, inhibe la conversión periférica de T4 a T3, eso es muy importante, pregunta de USMLE, por ejemplo, o es el beta bloqueante de elección en las arritmias o en las frecuencias cardíacas del hipertiroidismo, en el escenario de la tirotoxicosis.
porque estoy dando un fármaco que ayuda. Con esto no es que voy a tratar la tirotoxicosis, pero disminuye la conversión periférica de la T4 a T3 y adicionalmente bloquea al paciente. Por eso es que los endocrinólogos, cuando tienen pacientes que tienen frecuencias altas en el escenario de hipertiroidismo, se puede dar cualquier betabloqueante. Pero el propranolol tiene mayor indicación precisamente por este efecto que es exclusivo del propranolol. Efectos adversos de la droga, y obviamente si me paso de la dosis habrá bradicardia, puede haber empeoramiento de las crisis asmáticas por este favorecimiento de la broncoconstricción que tiene, habrá fatiga por disminución de la capacidad aeróbica, que esto es general a todos los betabloqueantes, sueños vívidos, puede haber disfunción sexual, también esto es muy común de todos los betabloqueantes, excepto de algunos, ya vamos a puntualizar aquel, y esta sensación de manos frías que describen, que tiene mucho que ver con esto de la acción anestésica local, que más que las manos frías es que, o sea, va de la mano con el asunto de disminución de presión arterial, frecuencia cardíaca, pero también tiene que ver con disminución de la percepción distal, precisamente por este efecto. ¿Para qué se utiliza el propranolol? Y angina, cardiopatía isquémica, se puede utilizar, no es la mejor droga para esto en cambio, pero es válido que se lo puede utilizar posterior al infarto agudo de miocardio como parte de los estudios que utilizan betabloqueantes es una droga para el tratamiento de la hipertensión arterial, arritmias cardíacas, tanto supra como ventriculares, terapéutica o tiene indicación para el temblor esencial, cosa que tienen algunos betabloqueantes, no todos, sobre todo aquellos que tengan actividad simpática, esta capacidad de anestésicos locales, sobre todo. Tiene indicación en el hipertiroidismo y en la tirotoxicosis, repito, no para poder tratarlo, pero sí para la parte de frecuencia cardíaca y ayuda a las drogas para tratar estas condiciones en, obviamente, disminuir la patología del hipertiroidismo. Se utiliza en feocromocitoma, concomitantemente con un bloqueante alfa para tratar de disminuir, porque recuerden que el feocromocitoma es un tumor que genera básicamente catecolaminas a la cabeza de esas epinefrinas, y la epinefrina va a tener efectos alfa 1, 2, beta 1, 2, 3, entonces yo obviamente necesito no solamente bloquear los receptores alfa, sino también los beta. Por eso es que siempre se combina el beta bloqueante con un alfa bloqueante y por ahí se da uno generalmente no selectivo para tratar de también tener un poquito de bloqueo a nivel de los beta 1 y beta 2. Terapéutica de la migraña, profilaxis de la hemorragia digestiva en pacientes con varices esofágicas, terapéutica de la hipertensión portal, y eso ya lo verán cuando vean el módulo de hipertensión de gastro. Ahí les doy esa parte, pero básicamente tiene que ver con una situación refleja a nivel de los vasos que irrigan el intestino, de las arterias mesentéricas, tanto superior como inferior, pero bueno, esa parte ya la revisarán, pero de todas maneras la idea es que esa es una de las indicaciones a nivel de la profilaxis de hemorragia en varices esofágicas. Esto es válido para este y para todos los betabloqueantes que vamos a ver. Y es que los betabloqueantes no se deben de descontinuar de manera brusca en un paciente que los ha venido utilizando de manera crónica. Porque recuerden que siempre hay un fenómeno de upregulation de los receptores. Y cuando yo empiezo a dar un betabloqueante, el paciente va a inicialmente expresar receptores de repuesto para tratar de defender su frecuencia cardíaca, su situación, sobre todo a nivel cardiovascular. Una vez que ya el paciente terminó de expresar sus receptores de repuesto y yo haya encontrado la dosis que mantiene al paciente en la frecuencia que se necesita, digamos que este paciente estaba tomando betabloqueantes por 3, 4 años y yo decido quitárselo, en el momento en que se lo quito y el bloqueante o el betabloqueante pierde su efecto, ese paciente se va a encontrar en un escenario en el que tiene los receptores beta cardíacos más los receptores de repuesto expresados. Y la norepinefrina va a actuar sobre toditos esos receptores, entonces yo voy a tener hipertensión de rebote y taquicardia de rebote. Para tratar de evitarlos hay que descontinuar lentamente los betabloqueantes cuando se han hecho de manera, o se han utilizado de manera prolongada. Yo tengo que ir bajando la dosis progresivamente y si ya el paciente los ha tomado años, listo. En el lapso de unas cuantas semanas, írselo quitando.
El timolol, nadolol y levotolol, otras drogas que tenemos que revisar. Ahí tienen la biodisponibilidad más alta para el timolol, metabolismo hepático para el timolol. En cambio, el nadolol no tiene metabolismo hepático, situaciones distintas para estas tres drogas que vemos acá. Ahí tienen las vidas medias y las diferentes excreciones que pueden tener en el timolol, principalmente por orina, el nadolol, que tiene 60% por orina y el resto se excreta por heces. Bueno, depende del fármaco que estemos mencionando. Y esto se ve un poco aparte porque son antagonistas competitivos no selectivos del receptor beta 1 beta 2 y también tienen una capacidad de bloqueo de los receptores serotoninérgicos a nivel del sistema nervioso central. Diferentes al propanolol porque en cambio no tienen todos los efectos que el propanolol tenía o esa combinación de efectos. Por ejemplo, estos no tienen ciertas indicaciones ese tipo de cuestiones. No tienen esto de la compresión periférica T3, por eso el bloqueante no selectivo diferente a todos, de hecho es el propanolol. No digo mejor, digo diferente. Estos dos se parecen, el bloqueante es antagonista de los receptores beta 1 y beta 2. La otra es que por tener esas diferencias, bueno, pues lo vemos aparte. De efectos parecidos, disminuye presión arterial, frecuencia cardíaca, liberación de renina por el riñón, inhibe glucogenólisis, lipólisis, secreción de glucagón, intraocular por disminución de presión acuosa. Efectos tóxicos parecidos, disminución de la capacidad aeróbica, sueños vívidos, disfunción sexual. Se parecen mucho, son iguales, por eso es que por ahí tienen indicación en hipertensión arterial, angina, infarto de miocardio, como la gran mayoría de los beta bloqueantes, a la cabeza los cardioselectivos, ahí van a ser más importantes ese grupo, más allá de que estos que son no selectivos también se pueden usar. Indicación en migraña, indicación en glaucoma. Los otros, los que sí van a ser selectivos, nebivolol, etcétera, etcétera. Biodisponibilidades diferentes, alta para el bisoprolol, para el betaxolol, variables. El nebivolol tiene una biodisponibilidad en un rango que es anárquico, puede ser tan baja como el 12, tan alta como el 96. Este es el principal problema que yo siempre le he visto al nebivolol, porque tiene muchas bondades, ya vamos a comenzar de él. Tiene metabolismo hepático, excepto el atenolol donde es mínimo. En el caso de hepatopatía, yo voy a tratar de escoger los demás tienen metabolismo hepático importante, vidas medias distintas, ahí están mostradas, excreciones que son distintas, prioritariamente urinaria para el atenolol, 50-50 para el bisoprolol, voluble, como todo el nebivolol. Mecanismos de acción. Estos son antagonistas competitivos, pero estos ya son selectivos del receptor beta 1, el atenolol, bisoprolol y nebivolol. El metoprolol y el betaxolol son agonistas inversos selectivos del receptor beta 1, es decir, no son antagonistas. Todos reconocidos como bloqueantes. Entonces, como verán, una droga que pueda ser bloqueante puede ser antagonista competitivo, antagonista no competitivo o agonista inverso. O agonista parcial, todas esas completo. Efectos de estos disminuyen frecuencia cardíaca, disminuyen presión arterial, disminuyen la liberación de renina por el riñón, porque todos esos son efectos beta 1. Acá lo que yo no veo es efecto beta 2, o lo veo mucho menos. Por eso es que son más seguros en pacientes asmáticos porque no favorecen la broncoconstricción. Y no tienen toda esa situación de que bloquean la liberación de glucagón y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, estos son preferibles en pacientes asmáticos y diabéticos. El metoprolol y el betaxolol tienen acción anestésica local. El nebivolol tiene una bondad muy grande, que es que favorece o aumenta la producción de óxido nítrico endotelial y aumenta la sensibilidad del paciente a la insulina. Bueno para un diabético por esas dos razones. Y es uno de los motivos por el cual el nebivolol tiene mucho menos disfunción sexual, porque básicamente genera per se óxido nítrico. Entonces,
Entonces es como dar un beta bloqueante con un toquecito de inhibidores como los que se utilizan en disfunción eréctil. De hecho, pero diga, la tabla tienen disfunción sexual, el nebivolol la produce menos. Por eso, hombre joven que necesite un beta bloqueante, yo pensaré inicialmente en nebivolol, porque es el que menos disfunción sexual le va a dar. El metoprolol, en cambio, tiene una disbondad en relación del diabético, y es que disminuye la sensibilidad a la insulina y aumenta el estrés oxidativo. No digo que el metoprolol sea malo, pero dependerá. Entonces, cada beta bloqueante tiene características muy puntuales dependiendo del paciente en el que yo lo vaya a dar, yo escojo. Efectos tóxicos, bradicardia, fatiga, sueños vívidos, todos generan disfunción sexual menos el nebivolol, que no es que tiene cero, pero tiene muchísimo menos en relación a los demás. Donde tienen indicaciones como antihipertensivos, en angina, posterior infarto de miocardio, diferentes arritmias para disminución y control de la frecuencia cardíaca, incluyendo fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, y el betaxolol tiene aplicación en glaucoma. Pindolol, cardiolol y pembutolol, biodisponibilidades mostradas allí, en general muy alta para las tres drogas, 90 más de 90, 85, tienen metabolismo hepático, vidas medias mostradas ahí, excreciones de los fármacos, y el pindolol, orina prioritariamente, el cardiolol y el pembutolol virtualmente lo hacen o se excretan a través de la orina. Estos van a ser agonistas parciales no selectivos de los receptores beta 1 o beta 2. Entonces, estos son los que tienen agonismo parcial. No son antagonistas por definición, pero sí reconocen del neurotransmisor natural, tanto en los receptores beta 1 como beta 2. Entonces, ¿qué efectos tiene? Disminuye frecuencia arterial, presión arterial, disminuye frecuencia cardíaca, disminuye liberación de renina por bloqueo beta 1, pero lo hace menos que los antagonistas, porque es agonista parcial. Recuerden el ejemplo que les hice de la frecuencia cardíaca con ese paciente en cuestión. Ya van a disminuir frecuencia, van a disminuir presión, pero menos que los otros, los que sí son antagonistas. Tienen menos alteración del perfil lipídico en relación a los antagonistas, porque hacen bloqueo. Generan menos broncoconstricción, menos disminución de la presión intraocular, también lo hacen. Pindolol tiene esta acción anestésica. Vívidos, beta bloqueante, antagonistas, porque estos no entrarían en ese grupo. Se utilizan en hipertensión arterial, angina, cardiopatía isquémica, terapéutica para control de frecuencia cardíaca en diferentes arritmias, migraña, glaucoma, sobre todo el cardiolol en la terapéutica de glaucoma me estoy refiriendo. Acebutolol, celiprolol, biodisponibilidades ahí, más alta para el celiprolol, tienen metabolismo hepático, vidas medias ahí. Y el acetabutolol, en cambio, se excreta principalmente por ese, aunque también lo hace también importante orina, 60-40, más o menos lo que se indica. En cambio, el celiprolol es antagonista competitivo del receptor beta 1 más agonista parcial del beta 2. Ustedes verán cada uno de los características diferentes, y bueno, pues es la razón por la cual disminuye presión arterial, disminuye frecuencia cardíaca, disminuye la liberación de renina por bloqueo beta 1, porque ambos pueden hacer eso, excepto los de acá que son agonistas parciales. Entonces el acebutolol va a hacer estos efectos menos en relación a todos los demás que sí son antagonistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque no tienen
Y de hecho, en cambio, en el escenario del celiprolol, este no es antagonista beta 2, sino que es agonista. Misma situación para la broncoconstricción. Efectos tóxicos, fatiga, sueños vívidos, manos frías, y se utilizan igual que los demás beta bloqueantes, en las mismas situaciones que hemos mencionado, y el acebutolol tiene uso o puede ser utilizado en migraña. La betalol, ya los habíamos mencionado previamente, el labetalol es una mezcla racémica de dos isómeros quirales. Ustedes ya saben por primer parcial lo que significa todo eso. 30% vía oral, porque el labetalol viene intravenoso, entonces la biodisponibilidad intravenoso es completa. Entonces, sí, creo que lo entienden. El carvedilol, biodisponibilidad de 30%. El labetalol es de fase 2, casi no tiene de fase 1, mientras que el carvedilol tiene metabolismo fase 1 por el CYP450 o la familia citocromales, las vidas medias mostradas ahí. La excreción es más. Mientras que el carvedilol es el caso inverso, el 60% se excreta por heces y el 16% por orina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos dos? Y son agonistas parciales no selectivos de los receptores beta, más antagonista del receptor alfa 1, el labetalol. En cambio, el carvedilol es antagonista competitivo no selectivo de los receptores beta, tanto beta 1 y beta 2. Y también del receptor alfa. Entonces, para que se entienda, el labetalol es en la parte beta agonista parcial de ambos receptores, mientras que el carvedilol sí es antagonista competitivo de ambos receptores y ambos son antagonistas alfa. Yo sé que parece trabalenguas, pero esas son las características puntuales, son los efectos que presentan. Yo en el momento en que sé qué diablos hacen cada ¿cuál es el efecto? Si son agonistas parciales o son antagonistas, van a disminuir presión arterial, frecuencia cardíaca, liberación de renina sobre el receptor beta 1. Menos alteraciones sobre el perfil lipídico y demás, por el asunto del bloqueo beta 2. Menor broncoconstricción que otros, depende de cuál estemos hablando, porque el uno es antagonista competitivo y el otro es agonista parcial, entonces la betalol, al ser agonista parcial, obviamente va a tener menos efectos porque algún agonismo hace. El carvedilol, en cambio, disminuye la peroxidación lipídica por radicales libres de oxígeno y disminuye la mitogénesis del músculo liso vascular. Y en realidad es una situación muy exclusiva del carvedilol, pero de todas maneras se menciona. Efectos tóxicos de estos grupos: produce bradicardia, hipotensión arterial, como los demás beta bloqueantes, fatiga, diferentes tipos de disfunción sexual. Se utilizan en hipertensión arterial, en crisis hipertensivas, sobre todo el labetalol. Si ustedes revisan la guía de la terapéutica de crisis hipertensiva, el labetalol tiene indicación allí. De hecho, es el único beta bloqueante que viene intravenoso. En angina, posterior infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, se pueden usar los dos. El carvedilol se utiliza un poco más, el labetalol está un poco más inclinado, gracias a su presentación intravenosa, a esa indicación en la crisis hipertensiva. En un segundo, jóvenes, ya continuamos la clase.
Bueno, jóvenes, continuamos. Confíenme si pueden ver diapo ahí. Sí se observa, doctor. Listo, gracias. Bueno, entonces a manera de resumen, algunos de los beta bloqueantes, mucho todos los que hemos venido revisando, tienen el propanado, timolol, no selectivos, beta 1, beta 2, ahí tienen en qué se utilizan, angina, arritmia, hipertensión portal, temblor para el propranolol y demás, ya organizados de otra manera por su característica de tener actividad simpático-mimética intrínseca o demás, adversos, empeoramiento de las crisis asmáticas, bradicardia, manofrías, etc. El metoprolol, atenolol, betaxolol, nebivolol, bisoprolol, etcétera, etcétera, que son más selectivos del beta 1. Agonistas inversos del beta 1, que van a disminuir tanto presión arterial como frecuencia cardíaca, son más seguros en asma, son más seguros en diabéticos, algunos de ellos. El nebivolol, recordar que tiene este efecto de que aumenta o favorece la producción de óxido nítrico endotelial, por eso produce menos disfunción eréctil que cualquier otro de los beta bloqueantes. Indicaciones en hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca, angina, etcétera, etcétera, con efectos adversos muy parecidos a los demás, excepto el nebivolol que tiene menos disfunción eréctil, ¿no? Pindolol, acebutolol, carteolol, celiprolol, etcétera, 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 todos estos que tienen ahí, y va a depender, en el caso de pindolol, acebutolol, agonistas parciales beta 1, beta 2, el cardiolol o el acetabutolol, que es agonista parcial del beta 1, y el celiprolol, que bueno, pues tiene esto de que es agonista parcial del beta 2 y que bloquea el beta 1, etcétera, etcétera. O sea, cómo se combinan cada uno de ellos en función de características individuales para este grupo, con efectos o con usos a nivel del tratamiento de presión arterial, migraña, glaucoma, el carteolol, etcétera, etcétera, bueno, con efectos adversos que ya hemos venido revisando. Tenemos a la butoxamina, que la habíamos revisado como un fármaco que se supone que tiene la capacidad de bloquear selectivamente el receptor beta 2 por encima del beta 1, y eso lo que consigue es incrementar la resistencia vascular periférica, básicamente, porque obviamente si yo bloqueo el beta 2, entonces tengo exclusivo el efecto alfa por la catecolamina circulante, que es nuestro propio neurotransmisor. Entonces, bueno, ese es el efecto que voy a tener. El problema ahí es que obviamente por bloqueo del beta 2 tenía muchos problemas a nivel del asma, etcétera, etcétera, y actualmente ya no tiene indicación médica, pero de todas maneras es otra de las drogas que siempre los libros de fármaco hacen esta referencia para poder ejemplificar, bueno, pues de qué se tratan este tipo de cuestiones. Un segundo, jóvenes, ya continuamos la clase. Vamos de nuevo, confírmeme si ven diapos, jóvenes. Sí se observa, doctor. Listo, gracias. Bueno, estábamos en butoxamina, entonces, bueno, eso básicamente ya es una cuestión más referencial, o sea, académica, para que entiendan lo que haría una droga que bloquea beta 2. Tenemos al esmolol, el esmolol que tiene mayor capacidad de bloqueo beta 1 por encima del beta 2, tiene efectos muy fugaces a nivel de bloqueo, uno de las clases conocidos como beta bloqueantes, y está separado acá, porque básicamente es otro de los beta bloqueantes que tiene presentación parenteral.
es uno de los betabloqueantes conjuntamente con el labetalol, porque el labetalol es muy de crisis hipertensiva. Control rápido de arritmias, pacientes con tirotoxicosis o que realizan isquemia miocárdica intraoperatoria en el que yo requiero un bloqueo beta 1. O sea, el mismo efecto que tienen todos los beta 1 que ustedes han visto, exclusivo. Este no tiene bloqueo alfa, a diferencia del labetalol, que ven en presentación intravenosa. Entonces, básicamente tiene que ver con una situación de bloqueo de estas condiciones. Por eso es que, digamos que lo ven ahí aparte. Y tienen los inhibidores de la tiroxina hidroxilasa, metirosina. Y aquí, ¿por qué es importante hablar de los inhibidores de la tiroxina hidroxilasa? Yo creo que ya en el primer parcial, en la primera clase del segundo parcial, les había hablado de esta sinapsis y este tipo de cuestiones en las que obviamente hacíamos el nivel de bloqueo a diferentes niveles de acuerdo a la secuencia de la producción de las catecolaminas, que la tirosina se transformaba en dopa, la dopa en dopamina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por bloqueo de la tiroxina hidroxilasa, lo que se reduce es la síntesis de las catecolaminas endógenas. De dopamina, drogas alternativas a la terapéutica del feocromocitoma. Pero en realidad esto lo que hace es paralelamente disminuir la síntesis de la catecolamina endógena como tal. No es tan efectiva en inhibir la síntesis de las catecolaminas externas a la vía normal. Por eso es que, bueno, si bien siento que es una alternativa terapéutica al feocromocitoma, más se usa la fenoxibenzamina y demás, porque lo que se prefiere es ir directamente al bloqueo alfa, beta y demás. Problemas, tiene efectos extrapiramidales, puede haber hipotensión ortostática, cristaluria, este es un fármaco que ya lo habíamos mencionado, tal vez no con características, pero sí a lo que hacía. Cuando lo mencionamos, repito, en el capítulo 6 me parece que hablábamos las características de la sinapsis adrenérgica. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Listo, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, completa la materia. Han visto todos los capítulos que tenían para ver en este segundo parcial. Entonces, como ya les había dicho, su examen va a ser programable presencial. Lo van a dar en el Hospital Bernaza y en horario de clase, diría yo. Así que el próximo jueves, a una semana calendario del día de hoy, en el horario de mi clase, es decir, 12 del día, ustedes se acercan al Hospital Bernaza. ¿Me está escuchando para que haya corroboración de esto? ¿El señor Pauta podrá hacerlo? No sé si está conectado. Sí, doctor. Listo. Hospital Bernaza, 12 del día, Sala San Aurelio, con la puntualidad que corresponde, porque si llegan a las 12:10, por mí no se presentaron al examen. Así que no me digan, doctor, mire, que tómeme ahorita que llegué, que esto, que el otro. Es examen final. Así que bueno, 12 del día, Sala San Aurelio, todas las personas del grupo. Yo decidiré, obviamente, si en ese momento, de acuerdo a cantidad, yo creo que si entran todos en el aula o si los divido en grupos, ya veré. Tienen que tener mandil, tienen que tener su debida credencial para que puedan identificarse, porque los guardias van a pedir credenciales para identificarlos, porque obviamente van a tener una lista de ingresos para que puedan acceder. Sala San Aurelio, hospitalización de varones, preguntan por mí, hasta para poder asignarlos y poder darlos a que esperen en un sitio hasta que sea el momento de su examen. Les sugiero que estén por lo menos de 10 a 15 minutos antes para que no haya problemas después. Repito, no va a haber excepciones. ¿Están claras las instrucciones, señor Pauta? Sí, doctor. Ok, listo entonces, jóvenes, terminada su materia.
Tienen todo el fin de semana y los primeros días de la próxima semana para estudiar. El día jueves será su examen, entonces listo. Nos vemos el día jueves, jóvenes, que tengan un buen resto de tarde, buen fin de semana. Hasta luego.